buenos días. Vamos a comenzar nuestro estudio verso a verso esta mañana en Primera de Pedro, en el capítulo 4. Así que acompáñame, vamos al capítulo 4 el día de hoy. Continuamos nuestro estudio a través de esta carta. Una carta que nos habla de la esperanza viva que tenemos. Nuestra esperanza no es una esperanza en las cosas de este mundo, nuestra esperanza está puesta en el cielo, en Cristo Jesús. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquier cosa de este mundo, esa esperanza nos va a defraudar, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor, nuestro Salvador, quien ha prometido un día restaurar todas las cosas, bueno, pues entonces nuestra esperanza va a permanecer, nuestro gozo se va a mantener y vamos a poder avanzar en nuestra relación con Dios. El capítulo 4 de Pedro es un capítulo nuevo, estuvimos bastante tiempo en el 3, ahora en el 4 nos va a mostrar cómo la esperanza que tú y yo tenemos nos cambia nuestra manera de vivir en este mundo, cambia nuestra manera de vivir el tiempo que nos resta en este mundo. La esperanza cambia nuestra manera de conducirnos en el día a día, nuestra manera de tratar con el pecado en el día a día. Vamos a hablar hoy bastante acerca de la lucha contra el pecado, porque es lo que el texto tiene para nosotros. Y esa esperanza futura nos permite enfrentar el pecado presente. Dice el verso 1 al verso 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y vamos a explicar esta sección, comenzando en el verso 1, pero antes pidamos dirección a Dios en oración. ¿Oramos? Dirígenos en nuestro estudio, Señor. Dirígenos mientras abrimos tu palabra, contemplamos, Señor, aquello que tú quieres usar para transformar nuestras vidas y llevarte la gloria, Señor. Haz esta obra, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús, tu iglesia, decimos amén, amén. En el verso 1 seguimos hablando del ejemplo de Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro ejemplo y tú y yo somos llamados a seguir sus pisadas. Dice así, puesto que Cristo, ¿qué dice? Ha padecido por nosotros en la carne. Jesús padeció y tremendamente, hasta la muerte. En Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, dio su vida hasta la muerte, murió una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto. ¿Fue un sufrimiento ligero? Fue un sufrimiento bien tremendo. Y Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y dice, entonces ustedes, ¿qué dice ahí? También ármense del mismo pensamiento. Qué interesante que el pensamiento del cristiano el día de hoy no es tanto que uno tiene que enfrentar sufrimiento en este mundo. El pensamiento popular en muchas iglesias lamentablemente más bien es, usted es un hijo del reino, tiene que sufrir. Usted tiene que prosperar y tiene que estar siempre en victoria, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que hay padecimientos, ¿no? Y hemos hablado de diferentes padecimientos, pero aquí nos va a hablar del padecimiento contra el pecado. Así como Jesús padeció combatiendo contra el pecado, dice ahí en el versículo 1 que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros tenemos que armarnos del pensamiento que el sufrimiento es algo necesario. Repita conmigo, necesario. No. El sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. El sufrimiento, sí, el sufrimiento por causa de la justicia, es decir, el sufrimiento de predicar, de vivir una vida que honra a Dios,
el sufrimiento pues de un mundo caído, que tiene enfermedades, que tiene pruebas, que tiene dificultades, pero también el sufrimiento de luchar contra el pecado. Luchamos con el mundo caído, luchamos con la persecución de aquellos que no creen en Dios, pero también luchamos contra ¿qué? Nuestra carne, y a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, porque somos los que estamos todo el día con nosotros, dando lata, la carne, queriéndose rebelar. Pero tenemos un ejemplo y tenemos un pensamiento que debemos tú y yo tomar y hacernos de ese pensamiento, de padecer, de pelear, de luchar. Es doloroso, es difícil, requiere un esfuerzo, pero no debemos desmayar en la batalla, porque tenemos el ejemplo de Cristo que padeció hasta la muerte, puesto el gozo, la gloria del Padre delante de Él, viendo que el Padre habría de ser glorificado al llevar muchos hijos al cielo. Por su sacrificio Él menospreció la cruz, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, dice el autor de Hebreos. Él peleó la batalla y peleó hasta el final, y nosotros tenemos ejemplo de Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas. Armémonos del mismo pensamiento, pelear contra la carne. Ármate del pensamiento. En la guerra espiritual en la que nos encontramos contra tres enemigos principales, el mundo, la carne y Satanás, por ahí el cuarto, Sabanás, que no te deja levantarte en la mañana a hacer tu devocional. Pero cuando estamos peleando contra nuestra carne, pues cuando hablamos de esta lucha espiritual, la cual Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ¿no? Jesús ya venció a los principados y a las potestades. Él venció a la muerte, cantábamos, venciste a la muerte. Creo que eso todavía no la cantamos en esta, la cantamos en la primera, pero la vamos a cantar al final. Venciste a la muerte. Pero nosotros somos llamados a también pelear. Pero ¿cuáles son las armas? ¿Cuál es la armadura que tú y yo tenemos que ponernos? Bueno, pues sí, Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y generalmente viene a nuestra mente esa armadura en la pelea, ¿no? Pero este texto me habla de que hay otra arma importante también en la pelea espiritual. Esa arma es el pensamiento de Cristo. Poner en nuestra mente el pensamiento de Cristo. Ármate del mismo pensamiento del que Cristo se armó. Jesucristo sabía que venía a sufrir, ¿cierto? ¿O Jesús le tomó por sorpresa la cruz? Él de repente, ay, estoy aquí crucificado, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién sabe? Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que venía. Y nadie le quita su vida, Él tuvo poder para ponerla y volverla a tomar. Él sabía lo que venía. Ese es el pensamiento. Tú y yo debemos saber que si queremos glorificar y vivir para Dios, es necesario pelear con nuestra carne, pelear con el mundo, pelear con todo aquello que se opone a que tú y yo glorifiquemos a Dios. El pecado estorba nuestro propósito. El pecado estorba nuestra relación con Dios y el enemigo va a hacer todo lo posible por separarnos de nuestro Señor. Tú y yo necesitamos armarnos del pensamiento, hay que pelear contra el pecado. La Biblia dice que tú y yo, aunque hemos nacido de nuevo, tenemos una naturaleza todavía pecaminosa, pero que debemos de considerarnos como muertos, dice en Romanos capítulo 6, al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios, no como instrumentos de iniquidad, como en otro tiempo lo hacíamos para obedecer a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Ya no obedecemos a nuestro antiguo amo, a nuestro antiguo Señor, el pecado. Ahora obedecemos a aquel que es nuestro Rey y nos compró, que es Cristo Jesús, quien con su sangre compró nuestras vidas, a quien le pertenecemos, quien nos llamó por soldados para militar, aunque estamos en la carne, no según la carne, militar en el Espíritu, vivir una vida que le glorifique. Entonces aquí vemos esto, Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también hemos de padecer. Debemos armarnos del pensamiento y enfrentar con el arma de un pensamiento de sufrimiento, de que vamos a pelear, de que vamos a sufrir, de que vamos a entrarle hasta donde tengamos que entrarle con el fin de que el pecado no venza, de que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y Él ha prometido que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque estamos bajo la gracia. En otras palabras, sabemos que aún si nosotros pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esto habla de un cambio en su relación con el pecado. Ya no eres un esclavo del pecado. Ya no eres
un siervo del pecado. Él te ha libertado del pecado, te ha dado una nueva vida. ¿Qué es lo que más nos inspira para pelear contra el pecado? Pensar que el pecado pues nos hace daño, o nos inspira a pensar que bueno, soy cristiano, ahora ya soy una buena persona, voy a pelear contra el pecado, le voy a echar ganas. Eso nos inspira. ¿Sabes qué es lo que más nos inspira para pelear contra el pecado? El amor de Dios. Es el que nos constriñe. ¿Te acuerdas pensando esto? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú y yo vamos a pelear inspirados por el amor tan grande que Jesús nos ha amado. Y hay cosas que nos cuesta trabajo dejar. Hay cosas con las que batallamos constantemente, pero si tú ves lo grande que es el amor de Dios por ti, tu amor por Dios va a ser más grande que tu amor por el pecado, por ese pecado en particular. Porque sí, amamos el mundo y los deseos de la carne. Nuestro cuerpo, nuestro ser quiere satisfacerse en esos pecados, pero cuando vemos el amor de Dios decimos, Señor, yo veo lo que el pecado te hizo. Hizo que murieras en una cruz cruel. Yo no quiero seguir amando esto, por lo cual tú fuiste a la cruz. Eso es lo que nos inspira, terminar con el pecado. Es la obra de Cristo la que nos inspira a dejar a un lado nuestra vida de pecado. Pero también hablando del sufrimiento que es tan necesario. Y el sufrimiento que es parte de las herramientas que Dios nos permite tener para vencer al pecado. Cuando tú estás sufriendo, ¿a poco no tienes una perspectiva más clara de lo que es verdaderamente valioso e importante? O sea, cuando tú estás pasando por un tiempo de prueba, te das cuenta de lo que vale y lo que no vale la pena. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 nos pone en perspectiva. Cuando estás en sufrimiento por causa del pecado, por pelear contra el pecado, ya no anhelas este mundo. Yo no quiero vivir en el pecado, me duelo en la carne de estar peleando con estas situaciones y a veces estoy padeciendo y a veces estoy en prueba y a veces estoy en aflicción. Y cuando estoy en esos tiempos de prueba y en aflicción y no me entrego al pecado, sino que peleo la buena batalla, mi anhelo ¿cuál es? Mi anhelo es el cielo, mi anhelo es el Señor, mi anhelo es estar con Él. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, versículo 2, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. El sufrimiento nos hace darnos cuenta que este mundo no va a durar para siempre. Te hace anhelar el cielo y te hace darte cuenta que solo tienes un poco de tiempo restante y que no vale la pena desperdiciar un solo día en tus propios deseos. Dice ahí el verso 2. No vivir el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias, en las pasiones prohibidas de los hombres. Terminamos con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo crees que te quede de vida? Es una pregunta que no nos encanta hacernos, ¿no? O sea, como que es... pues yo creo que a mí me quedan unos 100 por lo menos todavía. Vivir 130 años, no lo creo. Los más jóvenes quizá les queden unos 70, 80 años. Es mucho, 60. Bueno, el tiempo que te queda, ¿cómo lo vas a vivir? Ya gastaste una buena parte de tu tiempo aire. En mi caso, por lo menos ya una tercera parte. A los 25 yo creo que no tengo 25, tengo 30, entonces ya avancé de la tercera parte de mi tiempo aire. ¿Y qué crees? Que en el Oxxo no le puedes poner más. Queda poco tiempo. ¿Cómo vas a vivir ese tiempo? ¿Vas a pelear la batalla? ¿Vas a entrarle a luchar contra el pecado? ¿Vas a padecer en la carne, dispuesto a soportar el dolor que implica decir no a la tentación, decir no al pecado? ¿Vas a vivir de esa manera o en los deseos de los hombres, en lo temporal, en lo efímero, en lo que al final
se va a terminar? ¿En lo que al final no te va a satisfacer? ¿O en el reino de Dios? Conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de los hombres, de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad crees que sea mejor, la de los hombres o la de Dios? ¿Qué dice Romanos sobre la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Conviene pelear, porque la voluntad de Dios es tu santificación. Es que no te conformes a este estilo de vida pecaminoso y que a través del sufrimiento seas perfeccionado en tu fe. Sí, cuesta pelear contra el pecado. Nadie dijo que sería fácil. Es una lucha. Costó hasta la muerte. El hecho de que sea por gracia no significa que sea fácil. Porque a veces, no, pues si es por gracia, pues yo ya no tengo que pelear, yo ya estoy bien así, pues le voy a dar. Pues voy a vivir y si caigo en pecado, pues ya, caer en pecado. No es eso. Es que la gracia te capacita para no pecar. No les grité, solamente fue un poco intenso. Yo cuando escucho el eco de mi voz, ¡no! Y digo, ay, ya desperté un par y preocupé a otro par. Baste ya el tiempo pasado. Ya fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? ¿Cómo caminan los que no conocen a Dios? ¿Qué dice el verso 3? ¿Andan en qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Vamos a hablar de esto, vamos a leer otra versión, pero antes, en el verso 3, dice, ya fue suficiente, ya fue suficiente. Y no es ya fue suficiente como que hay una cierta cantidad de pecado que es tu tanque lleno y cuando ya es tu tanque lleno, pues ya estuvo bien, ya fue suficiente, ¿no? Ya estás satisfecho, ya puedes obedecer a Dios sin quedarte con ganas de más pecado. No es tanto eso. La NBI dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya fue suficiente tiempo perdido, ¿no crees? Aquellos que vivíamos en el pecado pensábamos que estábamos invirtiendo nuestras vidas y nuestro tiempo en algo que valía la pena, pero al final nos damos cuenta de que era tiempo perdido. Y hoy volteamos para atrás y decimos, ¿cuánto tiempo yo ignoré la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios? Y viví de una manera tan vana. Ya fue suficiente de perder tiempo. Si fueron 50 años de pecar a gusto, o si fueron un par de años de medio pecar, como sea, ha sido suficiente. ¿Y sabes qué me hace pensar en tantos cristianos que de repente miran para atrás y piensan, híjole, yo creo que sí me faltó vivir un poco más, como que conocí al Señor muy chavo y ya no pude darle rienda chida. Yo creo que me voy a tomar unas vacaciones de la fe, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Baste ya el tiempo pasado, fue suficiente. No hay nada en el mundo más que frustración, culpa, dolor, muerte. El pecado te ofrece más de lo que en realidad te da. ¿Sabes qué le pasó a Israel? Eso justamente. Salieron de Egipto. Eran esclavos, trabajando a marcha forzada, con la espalda toda cicatrizada, abierta. Y Dios les liberta. Y están en el desierto y de repente voltean atrás y dicen, ay, la fruta que no tenemos aquí. Allá nos daban melón y pepino y tanta comida tan rica, pescadito, ¿no? Y aquí este pan que es liviano y ya nos cansó. Pero se habían olvidado de la libertad que Dios les había dado. Tenían que levantar solamente su túnica para ver todas las cicatrices que tenían y saber, ok, ¿quieres ese melón? ¿Quieres esos pepinos? ¿Quieres ese pescadito? Ok. Nada más recuerda el precio que te costó y que pagabas sirviendo al pecado, sirviendo a Egipto. ¿Y cuántos cristianos no están así? Es que yo allá tenía y me iba tan bien y me pagaban tanto, ¿no? Y la pasaba tan chido. Y de repente es como, bro, ya te diste, y te acuerdas también de todo lo que padeciste, del sufrimiento de tus noches, de la cruda, del dolor, del aborto. ¿Te acuerdas de todo eso? Es muy fuerte. Aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Qué fruto, dice en Romanos 6, qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Debería de darnos vergüenza eso. No un anhelo de volver al pasado. No olvides que eras esclavo del pecado camino a la muerte y Dios intervino dramáticamente y cambió tu destino.
No anheles volver a los placeres temporales del pecado, porque Cristo te libró de eso con su sangre. Basta ya el tiempo pasado. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La traducción del lenguaje actual dice así: las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y no pienses solamente en los ídolos como imágenes y demás, sino cualquier ídolo que tú tengas en tu corazón que sea digno de tu adoración. Tus cosas, materialismo, tus propiedades, lo que sea que demande tu tiempo y la adoración de tu corazón. Me llama la atención que esta lista: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas y demás, es algo que se escribe hace 2000 años. Y dime si no es exactamente lo que vemos en nuestros días el día de hoy también. Porque gente dice que la Biblia es un libro antiguo, que no tiene relevancia, pero ve esto, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahí está, es lo mismo. Y te exhorta y te dice: si tú estás viviendo en estas cosas, estás desperdiciando tu vida. Aquellos que viven de esta manera están perdiendo su tiempo y no saben que, peor aún, están en un camino de muerte, que a ellos les parece un camino bien, un camino derecho, un camino divertido, un camino padre, pero al final dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Y se están perdiendo de lo más satisfactorio y la mejor inversión que una persona puede hacer con su vida. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Vivir para Él, cumplir sus planes y no los míos, vivir su agenda y no la mía. Para eso fuimos creados. Eso es lo que nos da verdadera plenitud. Pero ¿sabes qué? Hacer eso no es fácil. Hay una lucha y hay un sufrimiento que se lleva por hacer eso. Hay un pago que se tiene que hacer. Y el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es sufrimiento, es muerte, y sígame. Y no es fácil, no solamente porque uno batalla consigo mismo, sino porque la gente alrededor también empieza a criticarte, ¿o no? Que cuando te hiciste cristiano, mira lo que dice el verso 4, lo define tan sencillo. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y ¿qué dice? ¿Les aplauden? O sea, cuando tú te haces cristiano, ¿qué es lo que pasa con tus amigos, con los que te ibas de parranda, de fiesta, y pasabas así las horas, y tomando, y fiestando, y visitabas lugares nada que ver y demás? Te haces cristiano y empiezas a decir: ¿sabes qué? Creo que yo me voy a ir, no me voy a quedar esta noche en este evento, en esta fiesta. ¿Y qué hacen? ¡Ay! ¿Ya quieres glorificar a Dios? Oye, qué padre, qué bien, te felicito, bro, qué padre que estás sentando cabeza, ¿no? ¿Te dicen eso? Qué buena onda, oye, ojalá que yo también pudiera cumplir con el propósito de mi vida, que es glorificar a Dios, te felicito, bro, qué padre. ¿Eso es lo que hacen? ¿Qué dice? Te ultrajan, y se burlan, y se ríen, y te humillan. O sea, mientras tú estabas participando con ellos, todo estaba padrísimo, pero tantito te ordenas y tomas decisiones y haces cortes de aquellas cosas que te estaban destruyendo y que no glorifican a Dios. Y entonces ahora sí, ¿qué pasó? Vamos ahí, ¿no? Un comentarista dice: ¿no les parece algo extraño que la gente acabe con su cuerpo, destruya su casa, arruine su vida al correr de un pecado a otro, pero deja que un borracho se vuelva sobrio o una persona inmoral pura y la familia rápidamente piensa que se ha vuelto loca? ¿No? ¿Te acuerdas de Marcos capítulo 5? O sea, sí, pero pues no sé qué dice. ¿No? El endemoniado ganadero. Gadareno. Oh, que la canción. El endemoniado gadareno, la gente ya se había acostumbrado a que vivía en los sepulcros y golpeaba y gritaba y ya nada más como que era parte de la decoración de la zona, ¿sabes? O sea, llegaba alguien y, oye, ¿qué onda con ese tipo? Ah, sí, es el loquillo de la colonia. Tranquilo, no te preocupes.
Pero ¿qué pasa cuando Jesús viene y se acerca y liberta a este hombre y de repente ven que el ex endemoniado está sentado, vestido y en su juicio cabal? ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¿No? O sea, en vez de que te den freak, que está todo loco, de repente cuando está en sus 5, y es el mundo y dices, a ver, ¿cómo crees? O sea, tú lo que querías entonces era que yo golpeara a mi esposa, abandonara a mis hijos, me fuera, y ahora que estoy tomando responsabilidad, que estoy restaurando mi familia, que están yendo, es cuando te sacas de onda, no entiendo. ¿Qué está pasando, no? Pero así es. Así es. Y no puedes esperar ser el primer cristiano de la historia que le caiga bien a todos. Si a nuestro Señor lo humillaron, lo odiaron, el siervo no es mayor que su Señor. Y a ti y a mí también nos va a tocar. Y vamos a ser humillados, se van a burlar de nosotros y te van a hacer la vida difícil. Pero podemos seguir adelante sabiendo que lo que importa no es lo que ellos piensen de nosotros, sino lo que Dios dice de nosotros, piensa de nosotros. Y dice ahí en el verso 5 de una forma tan clara: pero ellos darán cuenta al que está preparado ¿para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Habrá un día en el que tanto ellos como nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Y es en el juicio final que ellos van a ver que aunque creyeron que estaban disfrutando la vida en este mundo, en realidad desperdiciaron su vida. Por lo tanto, nosotros no somos quienes deben juzgarlos y condenarlos, sino orar por ellos. Que cuando ellos vengan y te vean, y vean lo que está sucediendo y se burlen de ti, y te molesten y te humillen, en vez de que tú les contestes de la misma manera en la que ellos están hablando, tengas misericordia de ellos, porque van a dar cuentas a Dios. Ora por ellos. Y también Dios te va a juzgar a ti. Entonces tú no eres mejor. Y si se va a encontrar que algo hay de bueno en ti en el día del juicio, no es que tú te portaste súper bien, te portaste súper bien. Es que la justicia de Cristo en tu vida es la bondad de Cristo. No hay bondad en el corazón del hombre aparte de la bondad de Cristo. Entonces no somos mejores. Podemos acercarnos con humildad, con amor, tener misericordia, pedir al Señor que Dios se revele en sus vidas para que en el juicio ellos también puedan ser justificados en Cristo y entregar buenas cuentas de sus vidas. Eso es lo que nosotros queremos pedir al Señor. En el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y este versículo es bastante complicado, así es que nos lo vamos a saltar, ¿sale? No es cierto. ¿Te imaginas que pudiéramos hacer eso con cada versículo difícil en la edad? Pues si nada más predicamos Juan 3:16, que es tan claro y tan directo y tan contundente y tan sencillo de entender, y listo, ¿no? Pero toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y este versículo no es la excepción. La mayoría de los comentaristas, porque habla de el evangelio siendo predicado a los muertos, la mayoría de los comentaristas concuerdan en que en realidad Pedro está haciendo referencia a los mártires, a los cristianos que habían muerto por causa de Cristo, y los pone como ejemplo para animar a los creyentes. Estos muertos, es decir, ha sido el predicado del evangelio a los que han muerto, a nuestros hermanos mártires, los que han pagado el precio por causa de el Señor Jesús. Tú sabes que la persecución arreciaba en tiempos de Pedro, donde César Nerón encendía a los cristianos para alumbrar sus jardines y los metían en el Coliseo, peleando con bestias salvajes y gladiadores a quienes no podían vencer, etc. Entonces está quizá haciendo referencia a estos mártires. Y la idea es ponerlos como ejemplo para animar a los creyentes. Poner como ejemplo a los mártires que, aunque en esta tierra fueron juzgados por el hombre en la carne, que fueron considerados como miserables y dignos de muerte por seguir a Cristo, en realidad el juicio que importa es el juicio delante de Dios. Y en ese juicio delante de Dios, ¿ellos mueren? ¿Ellos qué?
Viven, y es lo que dice ahí al final del versículo, viven en el Espíritu según Dios, según el juicio de Dios. Así que Pedro nos anima a considerar, ¿a cuál juicio tú y yo vamos a darle más peso? ¿A qué público queremos agradar? Y piénsalo en tu vida. ¿Con quién quieres quedar bien? Había un rap de mi pastor de hace muchos años. ¿Por quién tengo que lucir bien? ¿Con los hombres? Eso ya nos dice el rap. Eso ya es mi pregunta. Los hombres que nos juzgan en esta tierra y pueden burlarse de nosotros, pero al final un día van a dar cuentas delante de Dios. O delante de el Señor. ¿Con quién quieres quedar bien? No importa si se burlan, no importa si duele, no importa si cuesta. Cuando sabes que Dios te ve y que Él viene pronto y que Cristo padeció por ti, puedes soportar y sufrir y terminar con el pecado. Sufre los padecimientos de luchar contra el pecado, en tu propia carne, diciendo no. Sufriendo las burlas de aquellos que se maravillan de que no corras con ellos, con el mismo desenfreno de disolución con el que antes te conducías. Vale la pena. El fruto que hay en una vida de santidad, la plenitud, la paz, el descanso que hay, esta buena conciencia que Dios te regala cuando estás en la luz, confesando tus pecados y abandonando tus pecados también. Porque no nada más es, pues, sí, confesar mis pecados y, pues, al final ya sé que si peco y lo confieso, Dios me perdona. Entonces peco, confieso, yo hago mi chamba, Dios la suya y todos felices. No es eso. Es abandonar tu pecado. Es hacer cortes, es pelear la batalla, es no dejarte vencer. La gracia no es una licencia para el pecado. Es lo que Dios nos regala y nos capacita para poder vencer la vida de pecado. Una persona que hace del pecado un hábito en su vida es una persona que probablemente no ha nacido de nuevo. La gracia de Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Y decía Spurgeon que si la gracia que no te ha transformado es una gracia que quizá no te ha salvado. Entonces ponte a ver, ¿estás peleando? ¿Estás listo para armarte del pensamiento de sufrir? ¿Estás listo para entender que ya no vives tú, que estás muerto? ¿Y pelear? Y también descansar en saber que si alguno hubiera pecado tenemos un abogado. Y eso nos inspira para seguir adelante venciendo y peleando la buena batalla. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. La siguiente sección tiene cosas muy bellas, muy prácticas que vamos a tomar con calma, si Dios nos permite, la próxima semana. Señor, gracias por tu palabra. Es muy importante hablar de este tema de esta manera, Señor. Concreto y breve y directo, Señor. El pecado no tiene lugar ya en nuestras vidas y ha sido suficiente de vivir por años distraídos, por años lejos de tu voluntad y lejos de tu plan. No queremos seguir caminando una vida en desobediencia a ti, Señor. No podemos seguir viviendo una vida en desobediencia. Tú nos has dado todo para que seamos libres, para servirte a ti y abandonar a nuestro antiguo Señor que era el pecado. Tú acabaste con el pecado, sufriste la cruz y nosotros queremos sufrir, Señor, junto contigo. Y ninguno de nosotros ha padecido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, Señor, recuérdanos eso, que vale la pena glorificarte, que vale la pena darte tu lugar. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Permítenos hoy terminar recordando tu sacrificio, cantarte, adorarte, y pedimos que hagas tu obra en Cristo Jesús. Amén.